Muy buenas, ¿cómo estás? Seguimos con la serie sobre París era una fiesta, donde repasamos todos los temas relacionados con el arte, la cultura y esta ciudad como símbolo, tanto para una parte crítica como constructiva e histórica o elementos que podemos superponer en tiempos actuales. Hoy te traigo una historia muy curiosa, y es la vida de Tsukuharu Fujita, o más conocido en Francia como Leonard Fujita. El japonés modernista, el japonés bohemio, y uno de los pocos artistas asiáticos que pudieron vivir ese epicentro del arte global y formar parte de él. Anteriormente en este canal ya hemos visto otros artistas como San Yu, artistas menos conocidos por su procedencia y por su característica arraigada a su país de origen, que en la actualidad están reviviendo mucho, sobre todo desde la emergencia del arte oriental y los mercados asiáticos. Por lo tanto, es mucho más importante su historia a día de hoy de lo que fue anteriormente, ya que la recuperación de este tipo de artistas nos habla de nuestro mundo actual, un mundo global donde no solo existe una ciudad como centro del mundo artístico y cultural, sino que cada vez existen más representantes, más nombres propios, más historias que habían quedado veladas, y no por ello menos importantes. De hecho, una de las características principales del impresionismo y el postimpresionismo fue la asimilación de estilos orientales dentro del contexto de la pintura europea, algo que se hizo desde el anonimato. No se ponía nombre propio a la influencia que se cogía, sino que simplemente una corriente, un estilo como los grabados japoneses, el ukiyo-e, se asimilaba dentro de la pintura occidental. Y yendo un paso más allá, en un contexto plenamente capitalista, movimientos como el Art Deco o el modernismo se nutrieron alegremente de estas artesanías, artes y esta cultura que venía de otros países de ultramar o de tierras tan lejanas como Asia, Japón, cualquier parte del continente asiático. Fujita pertenecía a este mismo contexto y esto lo hace más interesante porque es una persona que además de asimilar aquello, lo tiene en su propio ADN cultural, lo trae y él asimila la cultura occidental de esa ciudad de París, Bohemia de los años 20, de la primera década del siglo XX, y es muy interesante ver cómo sucede ese proceso a la inversa en el mismo contexto. Creo que son temas muy interesantes, así que quédate si quieres descubrir a este grandísimo artista que está un poco olvidado, pero que merece la pena recuperar. Vamos con Tsukuharu Fujita o Leonard Fujita a partir de ahora, porque así se le conoció en París, y estamos en el ciclo de París. Espero que te guste. Fujita nació en Japón en 1886. Era hijo de un general japonés, pero en 1913 dejó Japón para hacer carrera como pintor en París, donde cambió su nombre por Fujita para que se adaptara mejor al idioma de la ciudad. Y asimismo también se puso el apodo de Leonard, lo pusieron, para que también fuese esto es un poco lo de aquí yo he vivido en el barrio chino de Barcelona, y cuando iba a los bares y establecía una relación con las personas, mis vecinos, no me decían su nombre, me decían la adaptación del nombre al contexto de aquí. Pues me acuerdo la señora del bar de abajo que me atendía siempre se llamaba La Juani, no creo que se llamaba así en China. Esto mismo es lo que le sucedió a Fujita cuando llegó a París, que por cierto hoy lo vamos a tratar como un artista un poco olvidado o menospreciado por la historia del arte o por la historiografía más actual o los nombres más populares, pero que en su momento tuvo bastante pegada, ¿vale? Esto siempre, al final las modas van como van. Artistas que hoy tú puedes seguir en Instagram, si es que queda eso de los nombres propios, que lo petan y que tienen 47.000 millones de seguidores y no sé qué, de aquí 20 años probablemente estén más pasados que el betún, y a veces hay carambolas en la historia del arte que hacen que un nombre se perpetúe, mantenga o que tenga cierta reverberación en tiempos presentes, y hay otros que simplemente se olvidan para siempre, otros se recuperan después de 100, 200 años. Miremos a Goya, en verdad, que hoy en día es un mito, pero tuvo un periodo de decadencia total, o el Greco, y son cosas curiosas para quien nos guste un poco la historia del arte, porque realmente es caótica. Y también, antes de seguir un poco con la vida de este artista, me gustaría destacar un detalle, y es que la sutileza de las artes orientales originales se hacen o se ejercían
y en la actualidad también, desde un contexto y desde una filosofía muy distinta a la nuestra. Me refiero a que hay detalles minuciosos, la palabra sutil, que no se pueden apreciar bien en fotos o en fotos en un móvil pequeñas o con los cambios de color, sino que exigen presencia. Y esto con Fujita me pasó, hasta que no fui a París y pude ver sus cuadros. Yo lo conocía, pero lo tenía como un artista que me resultaba a veces aburrido, un tanto gris, tampoco me llamaba por la parte técnica o expresiva, y sin embargo, estando en una parte escondida, dedicada al modernismo y al Art Deco del Museo de Arte Moderno de París, que recomiendo mucho al lado del Gran Palais de Tokio, me di cuenta que ese cuadro de un desnudo con unas decoraciones, unos collages de estampado también de tipo oriental, con una paleta muy elegante, solo de blancos, grises, tonos un poco sienas, ocres, quizá de los barnices o de alguna capita de sienas tostadas que juegan más hacia el blanco y negro, pero con alguna incorporación cromática muy interesante, acompañado todo ese lienzo de a lo mejor unos 160 o metro y medio por metro y algo, acompañado, como decía, de unos muebles que habían expuestos allí, de otro gran tapiz de fondo, adquiría una belleza y tenía unos matices, unas sutilezas dentro de la propia ejecución técnica. Mantenía también un arraigo a esa inspiración que veías alrededor en otros muebles hechos por gente europea, de los diseñadores de París de aquella época, pero al mismo tiempo la temática y la postura de ese tipo de odaliscas estaba incorporado en el contexto en el cual él vivía de París, de occidental, ¿no? Entonces esa fusión, como he dicho en la introducción, se daba al revés. No es Van Gogh cogiendo líneas gruesas o poniendo de fondo un grabado en un retrato, sino que es de repente el efecto contrario. Y creo que por su originalidad, no tener más artistas aparte de Sanyu y alguno más que yo olvide por aquí, lo hace más valioso. Y sin embargo creo que al hacer la foto de ese lienzo y ver otras, pierde, no hace justicia. Esto puede ser algo manido, un cliché, pero bueno, yo lo dejo aquí porque creo que es importante, sobre todo si ahora lo estáis viendo y dices, hostia, no, pero este artista, yo qué sé, no, insisto, si alguien puede verlo, por favor, vale la pena. Pero bueno, regresando a Fujita, aunque bueno, todos estos comentarios también considero que forman parte del análisis interesante de su obra, de su figura. Al final, yo qué sé, las biografías mola, siempre aportan algo, pero tampoco son lo fundamental, a veces confunden. Y que no se malinterprete, no es que no importe la vida de quien está detrás, sino que muchas veces ya queda ahí. Cuando estamos hablando de esto ya se está hablando de la vida de este artista. Bueno, el tema es que en aquel momento Fujita es uno de los artistas más importantes, o llega a ser uno de los artistas del mundo de la cultura japonesa más reconocidos mundialmente. Es verdad que no hay muchos, ¿no? Pero en ese momento es de los más importantes. Si os gusta este tema de Japón, aquí tenéis una historia de la fotografía japonesa, tenéis vídeos sobre Mishima, hay bastante sustancia, ¿eh? Y invito a verlos porque se pueden enlazar los contextos culturales que tratamos, porque este artista es anterior a muchos de los temas que se han tocado, y ahí veis el contraste o la escasez de este tipo de arte que luego va, una vez los americanos ya establecen sus bases tras la Segunda Guerra Mundial, va a reventar, ¿no? Va a ser muy distinto. Pues bien, en las primeras exposiciones, al llegar a París, de Fujita, empezará a mezclar ya sus temas, fondos con pan de oro que fusionarán iconografías medievales de tipo japonés con la temática cristiana que él está descubriendo. También retratará muchísimos gatos, un tema por el cual también será conocido especialmente en las redes posteriormente, ¿no? Pero que los gatos funcionan muy bien en redes. Pero va a ser un tema recurrente, el tema de los gatos, y también los desnudos como el que acabo de describir que puedes ver en el Museo de Arte Moderno de París. Es un tipo de desnudo muy a la francesa, pensemos en el mítico de Manet, por poner un cliché, pero que es eso, es un tipo de desnudo muy común en aquella época, también en los ambientes que se mueven, y que es interesante de contrastar o de superponer con los típicos grabados tradicionales de aquella época, en el cual el desnudo plano, que te vendrá a la cabeza seguro, o de temáticas más sexualizadas, con el típico pulpo, toda esta serie de temáticas, es muy diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene algo que ver. Y, de nuevo, insisto en lo interesante que es observar este tipo de detalles. Fujita, que viene de una educación más tradicional, que tiene que ver con
el tema de los grabados, de la pintura con pincel y tinta, el sumi-e, la línea es muy importante, el tema de la luz, las sombras. Tenéis un libro muy interesante sobre este tema de Tanizaki, El elogio de la sombra, donde se explica también las diferencias o la idiosincrasia de la pintura o de la concepción artística del plano de la luz en la cultura japonesa o más oriental, porque es muy diferente a lo que nosotros entendemos. Estos contrastes culturales, claro, los damos por hecho quienes nacemos en un lugar, pero cuando hay una fusión, hay un cambio, hay un intercambio entre un lugar y otro, hay que asimilar o uno tiene interés por otro tipo de culturas, acaba cambiando todo eso y es una transformación brutal. En este caso, Fujita también asimila la pintura al óleo, la típica de nuestro contexto, pero que él va a llevarse a su propio terreno. Voy a intentar encontrar fotos donde se vea claro, porque a veces es difícil de apreciar este tipo de matices que le va a dar al óleo. Yo creo que sí que puedo conseguir, pero bueno, si no invito a investigar, pero sí, lo voy a poner, seguro que las encuentro. Es un tipo de pintura que se ve como medio transparente, casi como una especie de cerámica, tiene ese aspecto de cerámica, muy... yo ya hablaba de esto en Egon Schiele, que tratar los blancos de manera elegante, de manera artística, es muy complicado, muy difícil. De hecho, es un ejercicio que invito a la gente que se dedica al arte, que es trabajar únicamente con blancos o únicamente con negros, pero especialmente con blancos. Encontrar matices, darle profundidad, darle contrastes a una paleta reducida en blancos o que giren alrededor del blanco, no me refiero a que todo sea únicamente blanco, es muy complicado y muy molesto para el cerebro. De hecho, una tendencia de muchos artistas es manchar las telas ya desde la antigüedad, hacer grisallas, hacer lavados de ocre, de sienas, para poder trabajar a partir de unos matices y de unos tonos y no tener ese blanco de imprimación de fondo porque es molesto a la hora de pintar, depende de qué cosas, en general suele ser bastante complicado de manejar. Bien, hecha esta apreciación, podemos observar cómo Fujita le va a dar una especie de técnica, una veladura, un aspecto de cerámica que luego va a lavar con un tono siena, tonos ocre, cálidos, pero que con una paleta muy reducida, y va a trazar entre esa especie de blanco cerámica que él desarrolla unas líneas muy sutiles, muy elegantes, muy finas, que son un dibujo que a veces vamos a ver en otros artistas como Picasso, por ejemplo, bastante representativo, o que también se fusionan un poco con Modigliani, del cual había sido colega de ambientes y de talleres y todo, y que se puede ver la influencia también que hay. Pero en Fujita, de nuevo, está esa faceta del arte japonés que es minucioso, es elegante y sobre todo sutil. No es una línea gruesa, gorda que uno aprecie y ve así de golpe, ¿no? Sino que parece que se funda con las propias grietas que el tiempo va a dejar en esa pintura blanca, y creo que es muy bello de apreciar. Es como, en la actualidad lo veríamos como un papel manchado en el cual alguien ha cogido un Rotring muy fino del 0,2 o del 0,05 y ha dibujado encima. De hecho, hay algún autorretrato suyo con un gato que, si uno ignora la historia del arte y le ve con esas pintas de los pendientes, las gafitas, el flequillito de masa japonesa, que en ese contexto pues que sería raro, ¿no? Y uno lo ve con esos gatos también que se pone en el fondo, que se pone delante, que tiene un tratamiento muy japonés, pero que en aquel contexto en el cual se está desarrollando eso es raro tratarlo así al animal. En la actualidad nos parece muy común, además con la cultura del anime, del manga incorporada en todo nuestro ADN, especialmente las nuevas generaciones. Y es, insisto, si alguien ve estos retratos, los voy a intentar poner aquí a tiempo o en algún momento del vídeo, no sabría distinguir de qué época es. ¿Colarían por alguien que está haciendo retratos actuales de sí mismo o un autorretrato? Claro, el Fujita, creo que lo estoy diciendo un poco de memoria, él ponía bastante los nombres suyos, como se hace también en los grabados japoneses, y la fecha del cuadro de nacimiento y algún título ahí mismo. Entonces, si no fuese por esa información, no lo distinguiría si ignora su historia. Es más, en esa misma serie de autorretratos, que se expande bastante, vemos cómo a medida que él amplía el objetivo de la cámara, digamos, ¿no?, va ampliando el fondo, se deja de enseñar a él con sus gafas, sus pendientes, y el gato enseña también parte de su estudio en algún retrato, que se llama autorretrato, claro, es como se va a llamar, donde enseña con qué está pintando y vemos una cajita de tinta, ¿no?, con la típica barra que uno frota
y le saca el color con el pincel típico del sumie, que es como muy grueso, muy peludo, con una capacidad de absorción brutal para hacer trazos largos, ¿no? y muy gestuales, pero en el fondo de ese retrato, con una composición también rota, que ya nos indica un poco esas perspectivas más expresionistas de la época, hay un retrato muy occidental de una mujer. Y además vemos cómo también trabaja sobre un papel que se aprecia delicado en el propio retrato, y de nuevo el gato con esa expresión que parece sacada, pues si a alguien le gustan los tatus, el típico tatu japonés con un nue o alguna figura de estas mitológicas, que insisto, ningún artista del París de los años 20, 10, 30 pintaría un gato así, ninguno. Y es un detalle muy tonto, porque al final es un gato dentro de una pintura, pero que es capaz de hablar mucho. Si uno analiza los perros, de hecho creo que hay un libro muy interesante sobre esto, ¿no? Retratos de perros a lo largo de la historia del arte, se puede aprender mucho de cómo se pinta, porque son elementos que se pasan por alto, que son detalles, pero que hablan muchísimo de la época, de la forma de entender la pintura, de los estilos, etcétera, ¿no? Más allá de la típica figura humana que la tenemos tan incorporada o tan asimilada dentro de nuestra educación, que a veces cuando uno se fija en detalles tontos puede aprender y hacer ejercicios mnemotécnicos mucho más interesantes o más profundos. Pues bien, creo que en estos autorretratos se aprecia muy bien el estilo personal de Fujita, muy original por lo que hemos dicho, por esa fusión, también por participar al final en un ambiente bohemio que está interesado, lo hemos descrito en Montmartre, por ejemplo, en ese vídeo, en el cual describimos el ambiente de Montmartre y la leyenda de ese lugar. Podemos apreciar cómo es un ambiente muy abierto. Entonces una persona que llega así, con una vestimenta también exótica, pues el Fujita iba con estilo, ¿sabes? No, será un tipo con estilo, lo puedes ver en los autorretratos, es que lo ves en 2 segundos, lo ves y dices, el tipo tiene estilo. Esto debería llamar la atención. Le hacía gracia a la gente, no solo a los bohemios del lugar, sino también a la burguesía que iba allí, que también tenía una mentalidad, en este caso, abierta. No olvidemos que los ricos, lo he dicho muchas veces, la gente que tiene pasta y que al final se convierten en coleccionistas, mecenas, también se rebelan contra sus propios padres, y esto lo podemos ver con un concepto del que entendemos como burgués o un rico al estilo Caillebotte, ¿no? Con el estilo aristócrata, a lo mejor de sus familiares más tradicionales, y como hay una pugna, pero con un soporte económico pues que permite hacer cosas también dentro del arte revolucionarias, ¿no? Bueno, si se entiende, espero que sí, pero es interesante porque a veces la gente pone siempre la categoría de ricachón, de mecenas, de coleccionista, como si fuese algo plano, uniforme, conservador, y muchas veces no es así. De hecho, el arte necesita esa dialéctica también. Además, que se sabe que Fujita también le gustaba el tema de la moda o del diseño, y él pues hacía pues ropa, o el tema de las gafas o los cortes de pelo también los miraba bastante, y bueno, pues es más que evidente. Y esto me interesa mucho porque yo pues ya sabéis que llevo un tiempo, a partir de las investigaciones sobre el arte olfativo, en el cual intento fusionar cada vez más temas como la moda, el arte, otras corrientes artísticas no tan orientadas a la historiografía tradicional, ¿no? No es nada nuevo, es lo que lleva haciendo el arte contemporáneo desde hace 50 años, ¿no? Pero desde una perspectiva más contemporánea. Bien, tras 15 años en Europa, más o menos, dando vueltas por Europa, pero con sede en ese París bohemio, Fujita comienza a viajar a otros países. Primero regresa a Japón en la década de los 30, y allí es recibido como una gran estrella, porque es el artista, ¿no?, que han reconocido en ese París mitificado incluso en la otra parte del mundo, ¿no?, llegando a aparecer en un cameo de una novela de Kawabata, de Yasunari Kawabata, del cual también hemos hablado en Mishima, y al cual le dedicaré un vídeo, porque durante un tiempo me interesó mucho la literatura japonesa y fue el primero en que caí leyendo, no solo por ser el maestro de Mishima, que también lo habíamos investigado, sino porque era uno de los autores favoritos de Gabriel García Márquez. De hecho, si no recuerdo mal, me corregís si me equivoco, hay uno de los últimos libros de Márquez, Memorias de mis biches tristes, que está inspirado en un cuento de Kawabata. Y esto es algo que siempre me causó curiosidad, porque leyendo a los dos, siendo admirador de Márquez y bueno, Kawabata no soy admirador, pero siempre me ha interesado mucho, y no tiene nada que ver, pero bueno, sí, en el fondo sí, pero ¡wala! Se ha colado el grito aquí, ¿no? Flipas, o sea, es de la calle, de la otra punta de la casa, con la ventana abierta. O sea, hay que estar muy, muy torrado, para meter ese grito.
Bueno, es que he ido a ver a la ventana qué pasaba y no me acuerdo qué estaba hablando. Podría volver atrás, pero no, porque siempre hago todo esto del tirón, así que no quiero matar la esencia. Creo que estaba hablando de los viajes de Fujita. Fujita vuelve a Japón, sí, esto hemos dicho Kawabata, y después hará un viaje muy importante en su vida a los States, a Nueva York en concreto, donde ya pues lo reclaman porque él ya tiene éxito, es bastante conocido. Si no recuerdo mal, de Nueva York también pasará por Chicago, hace unas exposiciones, mamonea, etcétera, y después regresa a Francia. Pues ahí hay un salseo de corte amoroso, la mujer enrollada con otro amiguito del ambiente también, no me acuerdo si era un pintor o un poeta. El tema es que pues, se raya y se va a América Latina a hacer un tour. Pero lo más curioso de todo es que cuando hace este tour, uno de los motivos por los cuales dejará definitivamente Francia como, bueno, París como epicentro de su trabajo en su prime, va a ser porque les hablan a impuestos, porque el tipo era súper famoso, lo está petando, vende un montón y llega un momento que las autoridades de Hacienda, bueno, lo que sea en ese momento, francesas, le meten un sablazo, ¿no? El tío se raya y dice, pues a tomar morcilla aquí, me joden mi vida amorosa, no soy de aquí y me hablan a impuestos después de que ya estoy dando vueltas por ahí y me quieren en todo el mundo. Pues venga, a tomar viento, me voy a Andorra, ¿no? No existía Andorra en ese momento y él pues se va a hacer la ruta por Sudamérica. Como he dicho en una parte de la introducción y antes de empezar este cuerpo del vídeo, Fujita es famosete en el momento, aunque en la actualidad haya cambiado todo esto, en aquel momento es un pintor de moda. Y además ha estado en París y ha sido reconocido allí, forma parte de aquello que llamaban la Escuela de París y tiene ese ethos, ¿no? Entonces a cualquier lugar que va pisando, estamos en un contexto en el cual el modernismo desde París ya se ha expandido a otras partes del mundo y del globo y va teniendo sus versiones en cada lugar, y en ese contexto cultural Fujita es una rockstar, literalmente. Es de la Escuela de París, es famoso tal, pues todos lo quieren, ¿no? Bajo ese aura de pintor parisino que va viajando también entre la burguesía de los lugares que va, por ejemplo en Brasil es bastante conocido porque estuvo unos cuantos meses, creo, no sé si llega a medio año, pero estuvo bastante tiempo en Brasil, no me hagáis mucho caso, pero está un tiempo en Brasil y por allí le piden bastantes retratos, allá donde va le suelen pedir bastantes retratos, se empieza a hacer conocido por eso, pero su obra va mucho más allá, evidentemente, simplemente para ubicar que si veis mucho retrato de Fujita es porque también era una manera de ganarse la vida, no olvidemos que el artista o las artistas o toda la gente que se dedica al arte tiene que lidiar siempre con este problema, o no problema, depende de cómo lo enfoques, ¿no? Pero el ser profesional de una cosa, lo que quieres hacer, lo que quieres representar, lo que luego queda, porque pues vas a un museo y yo que sé, en París, ya lo hablaremos, pero ves toda la manada de humanidad apelotonándose encima de la Mona Lisa y eso es un retrato, un encargo al final, ¿no? Un tema crematístico del artista. Y a lo mejor no es la obra maestra lo que se buscaba, pero la historia del arte pues luego queda así y esta serie de cositas que van pasando, ¿no? Pues bueno, cuando uno se va moviendo alrededor del mundo necesita ganar pasta y de lo que digo, el gran artista de París que viene, que es retrato, le pago, ¿no? Es más, si no recuerdo mal, es que... Bueno, espero que me perdonéis a veces este tipo de ataques de memoria que voy dando, pues así hago los vídeos, por eso hago tantos también, pero bueno, supongo que también es lo que le gusta a la gente, y si no, pues creo recordar que había una pintura, voy a buscarla, acabaremos antes. Carnaval en Río de Janeiro, es esta. Carnaval en Río de Janeiro es una de las pinturas más dinámicas que yo recuerdo de Fujita y también coloridas, porque hemos dicho al principio que la obra de Fujita se caracteriza por esa sutileza, no paro de decir la misma palabra, pero ese silencio, esa capacidad de ponerle mute a toda la escena, de congelar a la vez que uno parece estar viendo algo naif, pero al mismo tiempo no lo es, porque conserva algo maduro, algo exótico al mismo tiempo dentro de ese contexto que es extremadamente atractivo. Si uno está iniciado en la pintura, en la historia del arte y le interesan esos temas, tiende a querer buscar misterios más allá de lo típico o lo arquetípico que uno ha visto, ¿no? Entonces uno se enfrenta a la pintura de Fujita y eso es una golosina.
por poner un ejemplo más tonto, pero está sentado en una mesa con gente que grita mucho, que hablen de sí mismos todo el rato, ¿no? Y de repente hay alguien más misterioso, más callado, más silencioso, pero que al mismo tiempo tiene algo atractivo ahí, que no es simplemente una mosquita muerta o un muervo, ¿no? Sino que ves que hay algo. Es que ahora está ladrando mi perrito. No me van a dejar acabar el vídeo. Bueno, que Fujita tiene esa característica que invito a apreciar porque es lo más interesante de él, pero de repente ves la pintura de carnaval en Río de Janeiro y ves todo ese dinamismo, casi una composición absolutamente barroca, comprimida en el lienzo, colorida para lo que es él, ¿no? Con ese movimiento que al mismo tiempo que recuerda a composiciones barrocas o manieristas, de repente se juntan con una sensación plana del típico grabado de Ukiyo-e con el guerrero así en un escorzo raro, con el palo atravesando por medio de una diagonal y sí, la palabra es escorzo, movimientos de cara un poco inverosímiles a la vez que planos pero con una profundidad de aglutinación. Es muy interesante. Creo que es una de las pinturas más interesantes y menos conocidas. Pues bien, esto es de este periodo que él está en Brasil haciendo este tour del cual hablábamos. Y me ha hecho gracia también poder acordarme de este lienzo porque va a haber un contraste entre ese Fujita más sutil, silencioso, ¿no? En esos blancos, líneas tan finas, una paleta muy reducida. De repente vamos a ver que incorpora ese colorido que de los países sudamericanos que está tan presente, pues cualquier persona que vaya a día de hoy, es algo más que evidente, la propia alegría de la música, ¿no? de los ritmos, del propio paisaje, de los lugares donde se va. Es una explosión de color, los mismos animales que te van a rodear van a emanar eso y hay un cambio en la pintura de Fujita. Bien, después, a ver, que tampoco quiero hacer aquí un recorrido de toda su vida, pero yo sé que mucha gente del canal es argentina, sé que seguís mucho desde allí el canal y que sepáis que pasó por vuestro país, que Fujita también pasó unos meses por allí, hizo alguna exposición con bastante éxito y quedan también algunos dibujos famosos. Hay uno con un caballito, no me acuerdo cómo se llama el título, pero bueno, espero acordarme de decir que, bueno, más que acordarme, tener tiempo para poder montar bien y colocar los dibujos donde digo. Si no me vais a disculpar, los voy a ir poniendo por aquí, y si no, yo qué sé, pues está Google también. Los dibujos y las pinturas que he mencionado van a estar, el orden no lo prometo. Aunque quizá es difícil de encontrar este tipo de viajes porque, pues como digo, en aquel momento es una estrella. Es que esto es lo curioso. En el momento es una estrella. Es decir, es como imagínate este provincianismo que hemos tenido también en España con la cultura anglosajona, al menos hace unos años, ¿no? De este pintor ha estado en Nueva York o ha estado en Los Ángeles, ¿no? Ha expuesto en Estados Unidos y aunque hubiese sido en la esquina de la casa del vecino o en la papelera de una calle de Nueva York, no importa. Si eso se decía en España, ¿no? Ha estado en Nueva York este artista, pues la gente, así a nivel un poco más genérico, solía enseguida asimilar que era un gran artista esta persona. Pues eso mismo con Fujita pasaba, pero a saco. Y de hecho hay notas de prensa, ¿no? Que sale el gran genio de Broadway o de París o de Montmartre, no me acuerdo cómo es. Bueno, en cualquier caso, si a alguien le interesa mucho, creo que todo esto sale, lo he leído buscando cosas de Fujita porque tampoco hay mucha información. Ay. Creo que es algo de una página en la cual se investigan autores japoneses que han emigrado a otros países y allí tienen una muy buena biografía, muy buena la verdad, sobre este artista. Lo recomiendo bastante. Bueno, si me olvido o si no alguien me lo pone en comentarios, yo le mando el link. Bueno, lo he buscado y ahí hay un extracto también de Fujita, directamente de su boca, que es raro, no hay mucha palabra suya por ahí suelta. Durante mis largos años de haber vivido en el extranjero, podría incluso decir que entre las experiencias irrepetibles de toda mi vida, si alguien me pregunta cuál es el lago que más me gusta, diría que, más que cualquier otro que haya visto jamás, me encanta el lago Titicaca, ubicado entre la frontera de Perú y Bolivia, en América del Sur. Bien, después también, es que como mucha gente que sigue el canal de otros sitios, me parece injusto nombrar uno y no otro. Voy a ser breve, pero el escritor Alejo Carpentier, en la década de los 30, invita a Fujita a visitar Cuba, donde expondrá en el Liceo de La Habana. También, no me acuerdo ahora si antes o después, también visitará México,
general, cada uno, mira, de hecho es un buen tema de investigación. Si alguien ve este canal y estudia por alguno de estos países, pues ahí tenéis un temazo, porque en estos países que digo no está 2 días a hacer una exposición, sino que se mantiene un mes, unas semanas, incluso varios meses, y deja bastante obra, y no está muy investigado estos temas. Es difícil encontrar información de sus viajes, la prensa tampoco se hizo mucho eco, pero sí que tuvo mucha relación con los círculos intelectuales de cada sitio que iba, y de hecho, bueno, o sea, decir que Alejo Carpentier lo invita a Cuba, o que otros grandes nombres que yo no conozco, pero de Brasil también lo mencionan y lo citan, o que Kawabata te nombre también, no sé, se da a entender que era muy reconocido y muy apreciado como figura artística. Bueno, como digo, retorna a Japón, después vuelve otra vez a París en la década de los 40 y después otra vez, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, regresa a su país de origen, Japón. Después otra vez, este señor se ha pasado la vida viajando de una punta del lado al otro cuando no era tan fácil viajar, Un poco esquizo esto. Bueno, a la gente que le guste viajar le flipará, ¿no? A ver, a todo el mundo le gusta viajar. No a todo el mundo le gusta viajar. Bueno, que me voy. El caso es que después vuelve a Estados Unidos otra vez. Después vuelve otra vez, creo que a Japón, y vuelve al final a París. Esto es importante, estos cambios, porque en la década de los 50, 60, finales de los 50, obtiene la nacionalidad francesa, después de haberse rayado cuando se largó en los años 20-30 porque le exhablaron impuestos, y allí se convierte al catolicismo, y es cuando se bautiza con el nombre de Leonard. Y esto es muy importante porque en esa década de los 60 va a pintar una capilla entera, que actualmente se llama la Capilla Fujita, así se la conoce, en Reims, pero el nombre original, un momento que lo busco, Notre Dame de la Paz, en Reims. Se comenzó a pintar en el 65 y se terminó en el 66. Es muy curioso porque ya hemos dicho que pues siempre se la ha conocido por esa fusión entre el arte típico japonés con el arte occidental, y esto es la cumbre de ello, ¿no? También se mete un autorretrato, hace un montón de clichés de la pintura occidental, pero tratadas desde un punto de vista ya experimentado, pero manteniendo esa especie de señor japonés que es turista en otro lado y baila flamenco. No sé si me entendéis, es un poco esa característica. Como pintura o como obra artística yo no creo que sea lo mejor de Fujita, porque es que no, a ver, hay unas partes que yo veo como un truño. Ya lo he dicho en otros vídeos, todos los artistas tenemos grandes truños, pero a veces esos truños son los más interesantes, porque conceptualmente analizar esa obra me parece súper interesante. Yo me volví loco mirándola una y otra vez. Esa no la he podido visitar en persona, pero por imágenes, y digo, Dios, esto es lo más interesante. Me parece una mierda, pero es la más interesante. Entonces, no sé, pues invito también a la gente a friquear con eso. Cuando digo esto es porque de Fujita, por ejemplo, me gustan mucho los retratos que él hace, o especialmente los autorretratos, los blancos, las sutilezas, eso que he nombrado al principio. Y bueno, esas quizás son mis obras fetiche a nivel de gusto, pero me parece más interesante, por ejemplo, de analizar o de investigar o de ver la capilla de Reims. Bueno, yo creo que lo hemos tocado bastante. Tampoco quería hacer vídeos muy largos en esta serie de París era una fiesta, iba a decir los misterios de París, madre mía. O también podría llamarse así la lista de reproducción. Esto se trata de un ciclo que tiene que ver con la ciudad como símbolo del arte y de la cultura occidental en el siglo XX. Allí haré elogios, haré también biografías o historias que tengan que ver desde un análisis filosófico a simplemente vídeos como este, de figuras un poco menos conocidas, y también una parte crítica, porque yo hice unos posts donde digo, odio París, después de haber estado, no había estado en mi vida, pero todos lo hemos estudiado, y bueno, una serie de cuestiones que me interesaba analizar, y a partir de esa visita pues se me ocurrió esta lista. Espero que la estés disfrutando, que te haya gustado este vídeo, y sobre todo, pues eso, que también participes en comentarios, si lo conocías, si no, si tienes más artistas. Había muchos más artistas orientales dando vueltas por ahí, pero los conocidos o los que hay más información pues al final son estos, ¿no? Tipo Sanyu o Fujita. Y por supuesto también puedes poner qué te ha parecido a ti, ahora que has visto más cuadros suyos, porque probablemente aunque lo conozcas no habrás visto tanto seguido. Es difícil de encontrar a este artista así con gran cantidad de imágenes, creo. Así que bueno, me interesa bastante y seguro que a la gente también. Si alguien quiere seguir mi obra o mis lecturas o lo que estamos haciendo, lo que sea más a nivel personal, me podéis seguir en redes sociales buscando Alejandro Acosta, o aquí abajo siempre dejo los links en la descripción. Ahí también encontrarás el link al podcast. Si a veces no quieres tener YouTube abierto, tienes abierto y gratis en cualquier plataforma de podcast estos mismos títulos. Los suelo subir
no tan actualizado, pero casi subo todo. Intento estar al día de todo. Y para quienes seguís el lore del canal más a menudo, estáis un poco más ahí afiliados como a la continuidad, porque van saliendo bastantes vídeos, la idea es seguir con este ciclo sobre París para poder cerrarlo, porque yo cuando investigo temas luego me rayo, no los quiero volver a tocar y ya está, entonces los dejo un poco ahí. Entonces vamos a estar con esto, pero no significa que los vídeos que había prometido anteriormente o que estaba investigando, como pues, temas del olfato o temas más de filosofía o incluso de geopolítica y economía, como el de Carl Polanyi, la gran transformación, están aquí en la incubadora, pero es que no he tenido tiempo para todo. Tengo bastante trabajo estos días y apenas he sacado, de hecho habréis visto, hablo para los del lore, que en una semana solo había salido un vídeo, algo muy raro. Entonces, bueno, pues ahí tenéis la explicación, pero volvemos al ritmo habitual. Luego habrá otro parón porque tengo muchísimo trabajo antes de irme a un viaje a Colombia. Y para la gente que encargó el perfume inspirado en Dark Souls con la escultura, se agotaron la primera tangada o primera edición, podríamos llamar, que hice, pero está en maceración, en barbecho y en proceso de esculturas otra segunda tanda. Entonces, si alguien quiere, es una edición especial, me podéis contactar por privado o en redes sociales para reservarla. Y si no, el resto, a quien le interese el tema del arte olfativo, tenéis muestras disponibles de algunos proyectos en mi página web. Y por supuesto, para los miembros del canal, quien esté en la membresía, pues tendréis también contenido un poco más friki sobre estos temas de París en breves. Ahora sí, después de todas estas comentarios sobre el canal y cuñas publicitarias y todo lo que sea, espero que de verdad te haya gustado y que hayas disfrutado con este gran artista, que por favor, si alguien puede, que lo vea en persona, que es que la sutileza solo se puede apreciar en persona y cada vez esto va a tener más valor. Obras de arte que no funcionen en redes sociales o en una pantalla, sino que funcionen en presencia física. Va a ser lo raro. Así que aquí tenemos un buen ejemplo antiguo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.